La Copa del Mundo siempre fue presentada como una fiesta global, pero detrás de los goles, de los trofeos y de las celebraciones, existen historias oscuras que casi nadie conoce. Jugadores amenazados, dictaduras utilizando el fútbol como propaganda, robos reales, muertes misteriosas, conspiraciones, errores históricos y tragedias que marcaron para siempre el Mundial. Conspiraciones, errores históricos y tragedias que marcaron para siempre el Mundial. Algunas de estas historias fueron escondidas durante décadas, otras simplemente fueron olvidadas. Pero hoy vas a descubrir las curiosidades más extrañas, perturbadoras y reales de toda la historia de la Copa del Mundo, desde 1930 hasta el Mundial 2026. Y créeme, algunas parecen imposibles de creer, pero ocurrieron de verdad. La primera Copa del Mundo estuvo cerca de fracasar. Muchos países europeos se negaban a viajar hasta Uruguay porque el trayecto en barco podía durar más de 2 semanas. Al final, varias selecciones viajaron juntas en el mismo barco llamado Conte Verde. Dentro del barco, los jugadores se entrenaban improvisadamente sobre la cubierta. Pero aquí viene la parte más extraña. Rumania solo participó porque el rey Carol II prácticamente eligió personalmente a los jugadores y les prometió conservar sus empleos cuando regresaran. Sin esa intervención, Rumania probablemente no habría ido al Mundial. Durante el Mundial de Italia 1934, Benito Mussolini utilizó el torneo como propaganda fascista. Existen relatos históricos de árbitros siendo presionados antes de partidos importantes. Y aquí aparece una curiosidad muy oscura. Antes de la semifinal entre Italia y Austria, supuestamente los árbitros recibieron visitas de oficiales ligados al régimen fascista. Nunca se comprobó oficialmente, pero durante décadas jugadores austriacos afirmaron sentirse intimidados políticamente. Italia terminó campeona. Cuando Austria fue anexada por Alemania nazi, la selección austriaca prácticamente dejó de existir. Varios jugadores fueron obligados a jugar para Alemania, pero Matthias Sindelar, la mayor estrella austriaca, se negó públicamente a colaborar con el régimen nazi. Meses después, Sindelar apareció muerto en circunstancias misteriosas junto a su novia. La causa oficial fue intoxicación por monóxido de carbono, pero hasta hoy muchos creen que nunca fue un accidente. El maracanazo destruyó emocionalmente a Brasil, pero existe una curiosidad perturbadora que poca gente conoce. Después de la derrota contra Uruguay, el uniforme blanco de Brasil fue considerado maldito. La presión psicológica fue tan grande que la selección abandonó completamente el uniforme tradicional. Fue exactamente después de esa tragedia que nació la camiseta amarilla que Brasil usa hasta hoy. Y otra historia oscura. El arquero Barbosa fue culpado durante décadas por la derrota. Incluso muchos años después seguía siendo tratado como símbolo de fracaso nacional. Antes de morir dijo una frase brutal. En Brasil, la pena máxima por un crimen es de 30 años. Pero yo llevo pagando hace más de 50. La Hungría de 1954 era invencible. Muchos creen que era el mejor equipo del planeta, pero Alemania sorprendió al mundo en la final. Años después aparecieron sospechas de que jugadores alemanes recibieron sustancias estimulantes antes del partido. Algunos historiadores creen que aquello pudo haber sido una forma primitiva de dopaje deportivo. Nunca se confirmó oficialmente, pero las sospechas siguen vivas hasta hoy. El trofeo Jules Rimet desapareció antes del Mundial de Inglaterra. La FIFA entró en pánico. La policía no conseguía encontrar nada, hasta que un perro llamado Pickles localizó el trofeo escondido debajo de unos arbustos envuelto en periódico. Pero aquí viene la parte más absurda. Años después, el trofeo original fue robado otra vez en Brasil, y esta vez desapareció para siempre. Hasta hoy, nadie sabe dónde terminó. Durante la guerra civil en Nigeria existe una pausa temporal en los combates para que los soldados pudieran ver a Pelé jugar un amistoso. Sí, una guerra literalmente se detuvo por causa de un futbolista. Pelé ya no era solo atleta, era un fenómeno mundial, capaz de unir personas incluso en medio del caos. Argentina 1978 es una de las copas más oscuras de la historia.
mientras el mundial ocurría, personas desaparecían durante la dictadura militar argentina. Y aquí viene algo perturbador. Algunos centros clandestinos de tortura funcionaban a pocos kilómetros de los estadios del mundial. Mientras el planeta celebraba fútbol, el país vivía uno de sus periodos más violentos. Además, hasta hoy existen sospechas sobre el partido Argentina 6-0 Perú. Argentina necesitaba exactamente una goleada para avanzar y consiguió el resultado perfecto. Las teorías nunca desaparecieron. Alemania Occidental y Austria protagonizaron uno de los momentos más vergonzosos de la historia de la Copa. Después de un gol temprano alemán, ambos equipos prácticamente dejaron de atacar. ¿Por qué? Porque aquel resultado clasificaba a los dos. Miles de aficionados comenzaron a gritar "fuera, fuera". La indignación fue tan grande que FIFA cambió las reglas y decidió que los últimos partidos de grupos debían jugarse al mismo tiempo. Todo por culpa de ese partido. Muchos creen que el gol con la mano de Maradona fue solo picardía, pero para Argentina aquello tenía un peso emocional enorme. Apenas 4 años antes, Argentina y Reino Unido habían entrado en guerra por las Islas Malvinas. Por eso, cuando Maradona eliminó a Inglaterra, muchos argentinos sintieron que aquello era una especie de revancha simbólica. El partido dejó de ser solamente fútbol. Esta es una de las historias más oscuras de toda la Copa del Mundo. El colombiano Andrés Escobar marcó un autogol en el Mundial de 1994. Colombia fue eliminada. Días después de regresar a su país, Escobar fue asesinado. Muchos creen que el crimen estuvo relacionado con apuestas ilegales y mafias vinculadas al narcotráfico. Su muerte conmocionó al planeta. Hasta hoy es una de las mayores tragedias del fútbol mundial. Horas antes de la final contra Francia, Ronaldo sufrió una convulsión. Jugadores brasileños quedaron aterrorizados. Algunos afirmaban que él no debía jugar, pero aún así, Ronaldo entró al campo. Brasil perdió la final. Y hasta hoy existen teorías conspirativas sobre presión de patrocinadores, intereses comerciales y decisiones ocultas. La verdad completa nunca fue totalmente explicada. El Mundial de Corea y Japón estuvo rodeado de polémicas arbitrales, especialmente contra Italia y España. Uno de los árbitros más criticados fue Byron Moreno. Y aquí viene algo curioso. Después del Mundial, su carrera prácticamente colapsó. Años después, fue arrestado transportando drogas en Estados Unidos. Su nombre quedó eternamente ligado a una de las arbitrajes más sospechosas de la historia. Durante Sudáfrica 2010, un pulpo llamado Paul se volvió celebridad mundial. El animal predecía resultados, eligiendo cajas con banderas de selecciones. Lo más absurdo, acertó todos los resultados de Alemania y también la final. Millones comenzaron a seguir al pulpo como si fuera un oráculo real. Fue uno de los fenómenos más extraños que un mundial ya produjo. Después de la derrota contra Alemania, muchos psicólogos brasileños hablaron públicamente sobre trauma colectivo. Las imágenes de aficionados llorando se volvieron virales en el planeta entero. Pero existe algo aún más increíble. En Alemania, el propio equipo alemán disminuyó el ritmo en el segundo tiempo, porque algunos jugadores sintieron pena de Brasil. Sí, incluso los rivales percibieron que aquello ya había ido demasiado lejos. Qatar 2022 tuvo cámaras de vigilancia avanzadas, reconocimiento facial y tecnologías de rastreo masivo alrededor de estadios. Muchos periodistas lo llamaron el mundial más vigilado de la historia. Además, fue el primer mundial con tecnología semiautomática de fuera de juego, utilizando inteligencia artificial y sensores dentro del balón. El fútbol estaba entrando oficialmente en una nueva era. Y ahora el Mundial 2026 promete ser el más gigantesco y comercial de todos los tiempos. 48 selecciones, 3 países organizadores, más partidos que nunca. Pero existe un miedo silencioso creciendo dentro del fútbol. Muchos creen que la Copa está dejando de ser solamente deporte, para convertirse en un mega espectáculo corporativo global. Más dinero, más tecnología, más control y menos romanticismo. Aún así, la Copa del Mundo continúa teniendo algo único, porque no importa cuánto cambie el planeta, cuando el Mundial comienza,
el mundo entero vuelve a mirar hacia el mismo lugar.